Vivimos en tiempos realmente complejos, ¿sí? En amenazas visibles, amenazas invisibles, y entre las más peligrosas de todas las amenazas y quizás la menos reconocida es la falta de conocimiento, ¿sí? La ignorancia no solamente limita que lo que una persona pueda alcanzar, también puede ponerla en riesgo si es que sin que lo note. Por eso es peligroso la ignorancia o la falta de conocimiento. Puede una persona estar en peligro sin darse cuenta, ¿sí? No sé si alguna vez han pensado cuán peligroso puede ser no saber algo esencial, ¿sí? Quizás, aunque no es tan absurdo hoy en día, ¿sí? Pero imaginemos a alguien que desconoce cómo ocurren las estafas virtuales, ¿sí? Las estafas por internet o las estafas por celular o por medios electrónicos, ¿sí? Puede quizás en su ignorancia entregar datos de su cuenta bancaria a un estafador convencido de que está hablando con una persona que está ayudándolo, ¿sí? Con persona del banco, y ese resultado o eso trae como resultado, ¿sí? Una pérdida total de sus ahorros, ¿sí? Por una simple ignorancia. No es que lo hizo por necio, no lo hizo por tonto, lo hizo porque nadie le enseñó a discernir situaciones así. No está capacitado, no está entrenado, ¿sí? La ignorancia genera confianza en algo equivocado, ¿sí? Repite errores, cierra la puerta al aprendizaje. Por eso es que el conocimiento no solamente es poder, sino también es protección. Y es tan peligrosa la falta de conocimiento que Dios dijo claramente en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, ¿sí? Porque les faltó conocimiento. No sé si se dan cuenta, no fueron destruidos porque les faltó fuerza, no fueron destruidos porque no tuvieron recursos o las intenciones correctas, sino por ignorancia. Porque ese desinterés de esa relación con Dios, por rechazar la palabra de Dios, ellos perecieron, ¿sí? Y cuando el apóstol Pablo, nosotros estamos con Colosenses, comenzamos la semana pasada, él había escrito a los Colosenses, comenzó dando gracias por la fe y el amor de los hermanos. Él se alegraba de que ellos hubieran dado fruto desde el día que ellos oyeron y conocieron la gracia de Dios, ¿sí? Porque por medio del mensaje que proclamó Epafras, ellos dieron fruto, ellos respondieron con fe, ¿sí? Pero luego hizo algo que nos desafía a nosotros, como vamos a ver, como continúa Colosenses, porque él sigue orando por ellos, pero no porque ellos estuvieran mal, sino porque iban bien, ¿sí? El mensaje de esta noche tiene por título llenos del conocimiento de su voluntad, ¿sí? Y leemos Colosenses 1, del 9 al 11, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Podemos ver que Pablo entendía que no solamente tenía que orar por los que sufrían o por los que estaban en necesidad, sino acá también habla de orar por aquellos que están creciendo, porque ellos necesitan avanzar, necesitan fortalecerse, necesitan no quedarse estancados, ¿sí? Y esto porque al orar Pablo meditaba en cuál era la situación de las personas con Dios, ¿sí? Él empatizaba, podemos decir, que es algo práctico para nosotros cuando oramos por alguien, de ponernos cuál es su situación para con Dios, cómo está, ¿sí? Y su deseo era que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, ¿sí? Recordemos que la carta de Colosenses fue escrita porque Epafras, como pastor y como fundador de la iglesia, estaba viendo ciertos peligros de doctrinas que se estaban metiendo en la iglesia y no sabía cómo actuar,
fue a Pablo y Pablo escribe esta carta. Pablo no conocía a los colosenses, nunca los visitó, pero sí por el testimonio de Epafras, él está convencido de los frutos, de la evidencia de ellos, cómo ellos respondieron, ¿sí? Y acá dice que el deseo de Pablo es que ellos sean llenos, ¿sí?, del conocimiento. El lleno en el contexto implica estar completamente controlado o dirigido por algo, ¿sí? Por lo tanto, es estar bajo el control absoluto de eso que te llena, ¿sí? Si nosotros estamos llenos de gozo, eso controla todo nuestro ser y vemos todas las cosas bien, ¿sí? Si estamos llenos de temor, el temor se apodera de nosotros y nos controla y es como que estamos limitados. Así también la tristeza, ¿sí?, el dolor. Podemos dolernos, estar muy dolidos y puede controlar nuestro ser y estar lleno de dolor. Y nuestro ser puede estar controlado por ese sentimiento de dolor. Así también encontramos en las Escrituras de ser llenos del Espíritu, que es ser controlado por el Espíritu, ¿sí? Y esto está en sintonía con lo que Pablo anhela aquí. Él quería que los colosenses estén dominados, estén completamente controlados, dirigidos por el conocimiento de Dios. Más adelante, en otros términos, Pablo dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros con sabiduría, cantando, ¿sí?, con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos, ¿sí? Y si esto lo ponemos en paralelo con Efesios 5 del 17 al 19, dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Fíjense que habla de ser lleno de la voluntad, después acá está hablando anteriormente de la palabra de Cristo more, y Efesios dice que no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y después dice, no embriaguéis en vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y los resultados son los mismos de ser lleno de la palabra, hablando entre vosotros con salmo, himno y cánticos espirituales, cantando y alabando, ¿sí? O sea, ser lleno del Espíritu cantando, la palabra Cristo more cantando, ¿sí? Entonces, en este paralelismo podemos decir que ser lleno del Espíritu Santo produce los mismos resultados que ser lleno de la palabra. Por eso, ser lleno de la palabra es ser lleno del Espíritu, ¿sí? No podemos tener una vida espiritual profunda con el Señor sin una relación íntima y constante con la palabra de Dios. No podemos o no podés tener una vida espiritual profunda, una relación íntima con el Señor si no tenés una relación constante con su palabra. ¿Sí? No se puede. O sea, no puedes estar lleno del Espíritu si no estás lleno de su palabra. No puedes. Entonces, podemos decir que ser controlado por el Espíritu es ser controlado por la palabra, ¿sí?, que estamos impregnados, por la cual meditamos constantemente. Por eso este conocimiento no es algo superficial el que está hablando Pablo. No es que simplemente él desea que las personas tengan un conocimiento superficial. No es algo meramente intelectual lo que está anhelando Pablo. Es algo profundo, es algo completo. Es transformador. Conocer su voluntad no significa adquirir información religiosa, sino es conocer a Dios, es obedecerle. Por eso, de esto surgen preguntas. ¿Qué te controla a ti hoy? Si te pones a pensar, ¿sí? Acá está diciendo de ser lleno es algo que te controla. ¿De qué te llenas? ¿Qué es lo que te controla? ¿Son tus emociones las que te controlan? ¿Se apoderan de ti? ¿Es tu experiencia? ¿Es tu entorno? ¿O es el conocimiento de la voluntad de Dios que llena tu ser y te dice cómo has de vivir, cómo has de actuar? Y esto de ser lleno de la palabra es algo que Pablo a lo largo de sus cartas, él insiste una y otra vez en la centralidad de esto, ¿sí? En el conocimiento, en la vida. En 1 Corintios 1:5 dice, porque todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. En Efesios le dice, el Dios
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Él ora para que diera a los efesios y espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. A los filipenses dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. En Colosenses 2:3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia, de la sabiduría, y del conocimiento. Y más adelante dice que nuestro nuevo hombre sea renovado. ¿Se va renovando hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno, ¿sí? Hasta el conocimiento pleno. O sea que la Biblia deja en claro que el conocimiento verdadero siempre va acompañado o siempre produce obediencia. Este conocimiento no es para inflar el ego, sino para transformar el corazón. El conocimiento que desea Pablo, el conocimiento que el Señor anhela de nosotros, el cual nos exhorta, por el cual nosotros pasamos constantemente y nos desafía a meditar constantemente en la palabra, no es para inflamar nuestro ego, no es para hinchar nuestra cabeza, sino es para transformar nuestro corazón, ¿sí? Por eso es necesario conocer, poder entender la palabra para luego vivirla, ¿sí? Si nosotros prestamos atención a las cartas paulinas, casi siempre él comienza con una instrucción doctrinal y después está la parte práctica. Romanos 11 capítulo prácticamente teoría, podemos decir, acerca de doctrina, y después desde el capítulo 12 a cómo lo llevas a la práctica, cómo todo ese conocimiento acerca de la gloria de Cristo, de lo glorioso del Evangelio, de la doctrina de la gracia, de la justicia de Dios a través de Cristo, cómo eso lleva a su vida. Gálatas, los primeros 4 doctrinales, después los 2 últimos prácticos, Efesios, los 3 primeros teóricos o puramente doctrinal, pero después esa doctrina que Pablo le instruye lo lleva a la práctica, los 3 últimos Efesios. Así también Filipenses, Colosenses tienen la misma estructura. Primero doctrina y después práctica, teoría y práctica, ¿sí? Como en todos lados. Primero la teoría, después la práctica. Pero esta teoría se centra en el conocimiento, en conocer a Dios, quién es, cómo es, qué le agrada. Y en sí podemos ver que en la Escritura que la vida que le agrada a Dios está relacionada con conocer la verdad doctrinal. En vano vamos a tratar de servirle a Dios si no sabemos qué es lo que Él desea de nosotros. No podemos servirle si no sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros. No podemos ir a la parte práctica sin antes pasar por la parte doctrinal, teológica, podemos decir. Por eso es que necesitamos conocer la palabra de Dios. Y no es meramente teoría a lo que me refiero, me estoy hablando de doctrina profunda acerca de quién es Dios. Esa doctrina, que no es meramente teórico, nos lleva a transformar nuestra manera de pensar y por eso es que somos desafiados a llevarlo a la práctica. Ahora tenemos que reconocer que vivimos en una época que pone en duda muchas cosas de la palabra, ¿sí? Hoy se pone en duda, o muchos rechazan los absolutos, ¿sí? Como decíamos anteriormente, ¿sí? Cada uno tiene su propia verdad. Dice, nadie puede decir que algo es absoluto, que hay una verdad absoluta, aunque ellos al decirlo ya están afirmando que eso es absoluto. Al negar que no hay nada absoluto, afirmándolo con contundencia, están diciendo que eso es absoluto, es una contradicción, no sé si me explico, ¿sí? Si no hay nada absoluto, lo que ellos dicen tampoco es absoluto, ¿sí? Cada día, cada uno dice tiene su propia verdad, nadie le puede cuestionar de que su verdad no es verdad, pero nosotros creemos que la palabra de Dios es absoluta, establece absolutos, es la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es autoritativa. Cuando la Biblia lo dice, es Dios hablando. No podemos cuestionar la palabra, no podemos, podemos tratar de entenderla y encontrar una respuesta, pero no podemos negarla, ¿sí? No podemos negarla. Son verdades firmes, son eternas, no cambian, no dependen de la cultura, podemos decir, o no cambian con la cultura, aunque con la cultura pueden aplicarse de una u otra manera. En esencia es lo mismo, sin importar la cultura. Estos principios nos van a guiar, nos van a corregir, nos van a sostener. Estos absolutos son la base en la cual se establece la verdad de Dios. Ahora, mi pregunta es si tenés convicciones firmes o estás adoptando ideas del mundo
sin examinar el fundamento de la palabra. Simplemente decir, bueno, así el mundo, así seguían, pero no sé lo que dice la palabra. Es vital que todo cristiano conozca la verdad revelada a Dios, es vital conocer qué es lo que dice Dios con respecto al matrimonio, con respecto al noviazgo, con respecto a la crianza de los hijos, en cuanto al trabajo, en cuanto a la vida como cristiano en la iglesia, ¿sí? Ahora la pregunta es, en tu relación con Dios, o el desafío sería en realidad, más que pregunta, en tu relación con Dios no busques esa experiencia emocional. Más bien, el desafío es buscar profundamente ese conocimiento de Dios a través de su palabra, ¿sí? Porque es fácil quizás buscar una experiencia y negar al Dios de las Escrituras, ¿sí? Porque rechazar la palabra es seguir el camino de la ignorancia y la ignorancia es muy peligrosa. La ignorancia no trae felicidad. Nadie puede agradar a Dios si desconoce la palabra. Nadie puede agradar a Dios si rechaza su palabra. Es tan peligrosa, como decíamos, una vida espiritual con una falta de conocimiento que la Biblia, en Proverbios, por ejemplo, dice el alma sin ciencia no es buena, ¿sí? Como decíamos al principio que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Después dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Somos desafiados a tener un pensamiento crítico bíblico. Efesios habla que la falta de conocimiento produce niños fluctuantes que son llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, personas que no tienen conocimiento de la palabra van fluctuando en lo que ellos creen, no tienen una firmeza. Escuchan algo que les suena y ya empiezan a dudar y empiezan a irse, ¿sí? Y después dice acerca de los no creyentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué son ajenos a la vida de Dios? Porque hay ignorancia. En ellos desconocen, desprecian la verdad. Entonces el desconocimiento espiritual nos vuelve vulnerables al error, nos hace presas fáciles del engaño y produce inestabilidad, ¿sí? Volviendo a Colosenses 1:9, dice que el conocimiento de la palabra de Dios debe ser en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabiduría para qué? Como dice un comentario bíblico, sabiduría para aplicar el conocimiento de una mejor manera, y entendimiento o inteligencia, como se traduce en distintas versiones, inteligencia o entendimiento para ver qué es lo que concuerda con la verdad, ¿sí? Con la verdad de Dios, qué es lo que entra en conflicto. O sea, uno que es entendido de los tiempos, analiza las cosas, cuáles van conforme a la palabra, qué cosas van contrarias a la palabra. Por eso es que tenemos que ser entendidos de los tiempos, ¿sí? O sea que este conocimiento de la palabra de Dios va más allá de una información teórica. Es un conocimiento que lo llevamos a la práctica. Es un conocimiento que transforma nuestra vida. Es un conocimiento que va acompañado de esa capacidad para poder aplicarlo. El verdadero sabio, el verdadero entendido de acuerdo a las Escrituras no es aquel que sabe un montón de religión, no es aquel que sabe un montón de doctrinas, sino aquel que sabe aplicarlas. Ese es el verdaderamente sabio. El que puede aplicar lo que sabe a la vida diaria. Ese es el que vive sabiamente de acuerdo a las Escrituras. Cuando nuestra mente se llena de este conocimiento de la voluntad de Dios, somos nosotros capaces de entender los principios bíblicos y somos capacitados para vivir de una manera correcta. Esa es la manera que Dios obra, es lo que a Él le complace, es lo que Él estableció. No hay atajos para esto, este es el camino correcto. La sabiduría nos ayuda a aplicar los principios bíblicos que Dios establece en su palabra ante distintas situaciones. Con esto en mente, nosotros podemos preguntarnos por qué Pablo está deseando que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice versículo 10 y 11, para que andéis. Fíjense por qué él quería que ellos sean llenos del conocimiento, para que andéis, presten atención, para que andéis como es digno del Señor.
agradándole en todo, llevando fruto. ¿Para qué? Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? O sea, en resumen, este conocimiento de la voluntad de Dios forma en nosotros un carácter recto y una vida que le agrada a Dios. Una vida guiada por la rectitud. Y en estos versículos Pablo enumera 5 propósitos que se cumplen con este ser lleno de conocimiento, ¿sí? Podemos decir que hay 5 frutos de llenarnos del conocimiento de Dios. Simplemente Pablo está orando y ya nos está enseñando, ¿sí? Ya está impartiendo, en este conocimiento nos está capacitando a nosotros para entender. En primer lugar, un andar digno, ¿sí? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En la Biblia el andar es una pauta de vida cotidiana. Una mente que se controla por el conocimiento, que está controlada por el conocimiento, por la sabiduría, por el entendimiento de la verdad, produce una vida digna. Es decir, una vida que representa al Señor. Y aunque parece algo realmente imposible poder tener una vida así, es lo que nos enseña la Biblia. Dice, fíjense, Pablo en 1 Tesalonicenses, ¿sí? Él manifiesta el deseo de los tesalonicenses, dice que anduviese como es digno de Dios, que os llamó del reino y gloria. 1 Tesalonicenses 2:12. En Efesios dice, exhorta, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y les dijo a los filipenses que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, que se comporten, ese era el deseo, compórtense como es digno del Evangelio. Pero Dios no nos deja en esto solo, de andar de una manera, que nosotros andemos de una manera digna con nuestras propias fuerzas. Pablo le escribió a los Gálatas, con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Cristo habita en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo Él mora en nosotros y Él nos capacita para que podamos vivir de manera digna. Pablo oró por los Efesios, en Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Él habitando, morando en nosotros, en su palabra, y ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra. Llenándonos de la palabra nos llenamos de su Espíritu. Podemos decir que, en cierta manera, siendo controlados por la palabra, somos controlados por el Espíritu, para que no se entienda mal. Por lo tanto, si nosotros tratamos de andar de una manera digna con nuestras propias fuerzas, vamos a estar destinados al fracaso. Si vamos a decir, yo voy a hacer esto y no necesito nada de la palabra, de la oración, no necesito de Dios, no necesito del Espíritu Santo, ni de Cristo, ni de nadie, estamos destinados al fracaso. Pero solamente es posible por la fe puesta en Cristo, que es alimentada por esa relación con Cristo que se da a través de su palabra. No es una vida perfecta, una vida que va a representarle, porque en esta vida es imposible. Tenemos una carne débil. Pero sí va a ser coherente y sincera con nuestra profesión. Sí se va a manifestar que nos vamos a indignar con el pecado. Sí va a haber un deseo en nosotros de querer obedecerle, de querer honrar, de querer caminar rectamente. En el Nuevo Testamento vemos muchas características de andar, de lo que es el andar digno, ¿sí? Debemos andar en humildad, en pureza, en contentamiento, andar por la fe, en buenas obras, de manera distinta al mundo, en amor. Debemos andar en luz, en sabiduría, en verdad. Sí, muchos pasajes bíblicos encontramos de cómo tenemos que andar. Y este andar que agrada a Dios en todo aspecto lo encontramos en la palabra. Ahora, ese llenarnos del conocimiento no solamente nos lleva como fruto un andar digno,
sino también una vida fructífera, dice, llevando fruto en toda buena obra, dice el versículo 10. Dar fruto es un resultado de ese conocimiento. El dar fruto es el sello de haber sido redimido y de pertenecer a Cristo. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dijo Jesús. Romanos 7 dice, así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces la Biblia define frutos de muchas maneras. Vamos a encontrar el fruto del Espíritu, ¿sí? Y así muchas maneras de definir, pero acá en este contexto está hablando de llevar fruto en toda buena obra, ¿sí? Ahora, ¿qué produce el fruto en el creyente? O, primeramente, en primer lugar, produce la unión con Cristo, ¿sí? Permaneced en mí. ¿O qué hace que produzca ese fruto, se produzca ese fruto en nosotros? Es nuestra unión con Cristo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva fruto. No podemos, apartado de Cristo, no podemos llevar frutos que agraden a Dios. Podemos tener la alabanza de los hombres, pero no la complacencia de Dios. En segundo lugar, la sabiduría es un requisito para dar fruto. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, acá Santiago está hablando primeramente de la sabiduría para luego dar buenos frutos. Este resultado de ser controlado, de ser llenos de la palabra o del conocimiento de la voluntad de Dios, no solamente da un andar digno, una vida fructífera, sino crecimiento. Dice, creciendo en el versículo 10 en el conocimiento de Dios. Este conocimiento espiritual progresa en nuestras vidas, progresa en el crecimiento, ¿sí? O sea, crecemos espiritualmente a medida que vamos conociendo a Dios. Vamos conociendo, vamos creciendo, vamos madurando, vamos conociendo cuál es su voluntad para nosotros. Por lo tanto, ese conocimiento de Dios que se revela en su palabra es crucial para que nosotros podamos crecer y no ser niños fluctuantes, ser inmaduros. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea que el crecimiento espiritual siempre va de la mano de ese deseo intenso de desear como niños recién nacidos y ese apetito por la palabra. Y la evidencia de este crecimiento espiritual está en primeramente ese amor por la palabra, ese deseo. Como decía el salmista, oh cuánto yo amo tu ley todo el día, ¿sí? Es ella mi meditación. La evidencia de ese crecimiento es ese deseo de obedecer. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, ¿sí? El crecimiento espiritual, en tercer lugar, produce esa fe que va creciendo, como decía en Tesalonicense, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo, dice. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, ¿sí? Nuestra fe va creciendo. Entonces, en nosotros ese conocimiento nos lleva a crecer. No es que vamos a crecer así, pero vamos a tener altibajo, pero vamos en una dirección creciendo. Entonces, ser controlados o ser llenos de este conocimiento de la voluntad de Dios, ser controlados por su Espíritu, ser controlados por la palabra, lleva como fruto no solamente un andar digno, una vida fructífera, una vida de crecimiento, sino también fortaleza. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Entonces el cuarto resultado de este conocimiento es fortaleza espiritual. Esta fortaleza está presentada como una acción continua, ¿sí? En cómo está redactado. Es algo que comenzó pero que continúa, ¿sí? Comenzó en el pasado pero continúa en el presente, ¿sí?
somos fortalecidos con poder durante toda nuestra vida cristiana. O sea, no podemos ir a la palabra y no encontrar fortaleza en la palabra. En ella encontramos las riquezas de la bondad del Señor. Estás débil, estás en momentos de dificultad, estás en momentos de lucha, no sabes, quieres bajar los brazos. Ve al Señor, ve a Dios en oración, ve a Dios, búscalo a Él en su palabra y vas a encontrar fortaleza. Jesús dijo a sus discípulos que iban a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos. Ese poder se manifiesta en nosotros por el Espíritu Santo. En Efesios 3 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Sí? Efesios 3:16. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces este poder que hablan las Escrituras está disponible para nosotros en todo tiempo. Por eso es el deseo de Pablo de orar por estos hermanos que estaban en una situación de una situación de peligro ante doctrinas peligrosas que se estaban metiendo en la iglesia, aunque ellos estaban fieles, firmes en la palabra, y ellos mostraban evidencias de amor y fruto. Pablo desea que ellos se llenen del conocimiento, ¿sí? Es como me hacía memoria a Cristo, velad para no entrar en tentación, ¿sí? Acá Pablo dice, llénense del conocimiento de la voluntad del Señor, de Dios, ¿sí? Porque en ella van a encontrar fortaleza. Entonces ese llenarse del conocimiento no solamente produce como fruto un andar digno, una vida fructífera, una vida de crecimiento espiritual, una vida de fortaleza, sino paciencia y longanimidad. Fíjese lo que dice el versículo 11, para toda paciencia y longanimidad. O sea, por último, como resultado, entonces, este conocimiento nos da poder para poder soportar con gozo y paciencia las pruebas. Conocer las promesas y el propósito de Dios revelado en las Escrituras nos da fortaleza para poder soportar las pruebas, para poder soportar el sufrimiento. Pablo menciona que la paciencia y la longanimidad, que están muy relacionadas, ambas hablan de poder soportar en medio de las pruebas. Pero la diferencia es que la paciencia es como más la capacidad para soportar en medio de circunstancias difíciles, pero la longanimidad se refiere a ser paciente con las personas. Eso veíamos en Santiago. Las dos son capacidad para soportar, la paciencia y la longanimidad. Uno ante circunstancias difíciles, cosas que te exceden, que vos no sabés cómo, esa capacidad para soportar situaciones difíciles es paciencia. Pero la longanimidad es la capacidad para soportar a las personas, ¿sí? Ante el maltrato, ante el desprecio. La fortaleza que Dios nos provee nos ayuda a soportar las pruebas con gozo, como va a seguir más adelante Pablo orando por ellos. Por eso en el contexto nosotros vemos que el versículo 12 con gozo se relaciona a lo anterior. O sea, que esa capacidad para soportar con paciencia y longanimidad es con gozo. Está más de acuerdo a que sea más del versículo 11 que del versículo 12, el con gozo, ¿sí? Él nos ayuda a soportar con gozo. Ahora, ¿cómo podemos obtener, sería la pregunta, este conocimiento? Porque Pablo ora para que alcancemos. Ahora, ¿cómo? ¿Sí? Primeramente, debemos desear ese conocimiento. Juan 7:17, Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. O sea que el deseo de hacer la voluntad de Dios es fundamental. Desear este conocimiento de la voluntad de Dios es esencial para poder adquirir este conocimiento, ¿no? Este mismo pensamiento se refleja en Oseas 6:3,
conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. En segundo lugar, no solamente debemos desearlo, sino que debemos depender del Espíritu Santo, ¿sí? Él es el que nos capacita. Vamos a acercarnos a la Escritura. Muchas veces tenemos un concepto errado acerca de las palabras o ciertos pasajes porque nos enseñaron mal. Tenemos que sacarnos de prejuicio y tratar de ver qué realmente, y pedirle al Señor en oración, Él nos revele, que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad para entender. No imponer nuestro deseo, sino realmente qué dice el Señor. Pues el Espíritu Santo es el que nos da a conocer la voluntad de Dios. Por eso este conocimiento no es meramente intelectual, es espiritual. La gente del mundo, aquellos que están muertos espiritualmente, aunque lo lean, no van a entender este conocimiento espiritual. Sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo, es imposible adquirir este conocimiento espiritual. Por último, es necesario estudiar las Escrituras. No podemos llegar a conocer la voluntad de Dios, ser llenos del conocimiento de su voluntad si no estudiamos las Escrituras. Y esto es para hombres y mujeres. Gracias a la Reforma, el estudio de las Escrituras no es algo meramente para los hombres, es también para las mujeres. No es una tarea de los hombres, es una tarea de todos los cristianos. Dice que las Escrituras nos hacen perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, dice 2 de Timoteo. Pablo ora para que los colosenses alcancen, y es un llamado para nosotros que alcancemos este conocimiento de la voluntad de Dios. No hay excusa, no tenés excusa de decir, bueno, yo no puedo alcanzar ese conocimiento. Si realmente profesás creer en Cristo, no tenés excusa. Si tenés tiempo para muchas cosas, no tenés excusa. Yo no tengo excusa, nadie tiene excusa. Si vemos consecuencias de nuestras vidas por nuestra dejadez o por ser inconstantes, es culpa nuestra. No tenemos excusa cuando vienen las consecuencias. Su voluntad no es... ¿Por qué necesitamos acercarnos a la palabra? Porque su voluntad no es un misterio. No es que vamos a estar meditando y mirando al cielo y el Señor nos va a impartir conocimiento extra. Si nosotros estudiamos la palabra, meditamos la palabra cuando estamos orando, si el Señor usa todo lo que leímos y nos da ese entender, unir las ideas y lo hace aplicativo a nuestras palabras, sí es la obra del Espíritu Santo. Pero no se puede lejos, ¿sí?, de las Escrituras. Él imparte ese conocimiento y lo hace vivo por la obra del Espíritu Santo. Entonces, es a través de lo que Él revela en su palabra. Pero se requiere estudiar la Biblia con fe y con obediencia, con un deseo de acercarnos, no para transformar simplemente o alimentar nuestro ego, sino para transformar nuestro corazón. Tiene que transformar nuestra mente para que transforme nuestra manera de ser. Su palabra es muy clara de cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? Muchos dicen, pasan como un misterio, como decir, yo no sé lo que Dios quiere para mi vida, es realmente misterioso. Dios dice de una manera clara qué es lo que Él desea para vos y para mí. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí ya puedes empezar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Dios desea que seas santo en tu manera de ser, de pensar, de actuar, que tengas una vida santa, dedicada, entregada para Dios, no solamente apartada del pecado, sino apartada para Él. Él te quiere para Él. Él no quiere una parte de tu corazón, Él quiere todo tu corazón, toda tu persona. Fuimos llamados para Él, Él nos compró para Él, para un uso exclusivo de Él. Encontramos que el deseo de Dios es que seamos llenos de su Espíritu, que seamos llenos de su palabra. Así en muchas partes encontramos que nos sometamos a las autoridades que el Señor pone, así como los gobernantes. La voluntad del Señor es que demos gracia ante todo, ¿sí? Y así a lo largo de las Escrituras encontramos cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad va alimentando a nosotros y va madurando a medida que vamos poniendo en práctica, ¿sí? Todo lo que sabemos lo ponemos en práctica, ponemos al servicio y el Señor va ayudándonos a continuar creciendo.
La clave para alcanzar esta vida que agrada al Señor es dejar que la palabra controle nuestras vidas. Lo que controla nuestros pensamientos, controla nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que controla tu pensamiento? ¿En qué cosas estás pensando constantemente? Muchas veces a nosotros como hombres nos pasa que nos quedamos pensando en el trabajo, en cosas o preocupados y termina dominando nuestra vida, nuestros pensamientos, ¿sí? Pero lo que controla nuestros pensamientos, nuestra mente, controla nuestro comportamiento. Se evidencia en cómo actuamos, cómo nos comportamos, estamos desenchufados, estamos desentendidos, estamos distraídos. ¿Qué es lo que controla? Es la pregunta. Segunda de Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y sigue después más adelante, no, dice, porque si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a qué, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si nosotros nos esforzamos por ser diligentes, a añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, eso no nos va a dejar estar ociosos y ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Por eso, ¿qué produce este conocimiento en tu vida? En tu relación con Dios. ¿Buscas conocer profundamente a Dios a través de su palabra? En tu familia estás guiando a tus hijos, a tu cónyuge, a tus seres queridos según lo que Dios ha dicho o según lo que la cultura dice. En tu servicio, ¿servís al Señor con entendimiento realmente o servís por costumbre? En las pruebas, cuando pasás momentos difíciles, el conocimiento de Dios te fortalece, ¿sí? No es solamente un ánimo, es una convicción que nos ayuda a pasar las pruebas. Y en tu carácter, la pregunta sería, ¿hay frutos visibles? ¿Eres paciente? ¿Eres constante? Ser lleno del conocimiento de su voluntad es el fundamento de nuestra vida espiritual y no hay excusa. Es lo que nos guarda del error, nos guía en la oscuridad y nos transforma día a día ese conocimiento. ¿Querés gozarte más del Señor? ¿Querés avivar tu corazón, tu relación, tu vida espiritual? Sé lleno del conocimiento de la palabra del Señor. Sé lleno del Señor. Oramos. Gracias, Dios, por tu palabra. Es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor. No hay nada oculto que tu palabra no lo discierna. No hay pensamiento que pueda escapar. Ayúdanos a tener una actitud correcta cuando nos acercamos a tu palabra. A no despreciarla, a no menospreciarla, es poderosa. Es tú hablando. Es ponernos frente a ti y escuchar lo que tú tienes para decirnos. Es ponernos cara a cara contigo y escuchando lo que tú tienes para decirnos. Danos la capacidad, por medio de tu Espíritu, Señor, para que podamos conocer tu palabra, para que podamos ser llenos de este conocimiento, de tu voluntad, porque queremos evidenciar en nuestras vidas el fruto de un andar digno, de una vida fructífera que traiga gloria y honra a ti. Que podamos seguir creciendo espiritualmente hasta llegar a la madurez, para poder continuar siendo fortalecido, para poder tener paciencia en los momentos difíciles, tener esta longanimidad, esta capacidad de soportar cuando sufrimos maltrato, cuando sufrimos un trato que consideramos que no es el que merecemos. Yo te ruego, Señor, que podamos ser llenos. Mi deseo, como el de Pablo, es que hoy los que están escuchando esta palabra puedan también ser llenos del conocimiento
de tu voluntad. Mi deseo es que podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Te rogamos, te imploramos que tú completes tu obra en nuestras vidas, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro mediador. Amén.